vamos a dar trabajo al panel crítico, ¿no?, que está aquí y que tiene muchas ganas de plantear algunas cuestiones. Por ejemplo, a Miguel Abelleira, que coincide en este momento en tener responsabilidades directivas en la Escuela de Arquitectura, pero bueno, es una circunstancia. Pues tiene algunas preguntas para los tres. Leo, la de ahora es una arquitectura muy de momento. Vamos a una arquitectura que es flor de un día y, como nos descuidemos, nos quedaremos otra vez sin arquitectura. Sigo leyendo. La mayor parte de las construcciones de moda han de ser fotografiadas en el momento de ser terminadas, para que pueda apreciarse el juego de volúmenes limpios que pensó el autor. Si pasa algún tiempo, la foto representa una cosa muerta y en plena podredumbre. Bien, el primer texto lo escribió Miguel Fisac en el año 1949. El segundo texto lo escribió Luis Moya Blanco en 1950. Y ahora el comentario pregunta. Las tres obras objeto de esta jornada, que transmiten amor y pasión por el oficio, no encajan en los textos anteriores, que se escribieron hace más de 70 años. La arquitectura que se hace en la actualidad, y ahí viene la pregunta, ¿ha evolucionado hasta el punto de decir que han perdido su vigencia o, por el contrario, se puede aplicar perfectamente a muchas arquitecturas que llenan las publicaciones especializadas? Y acabo. Debemos luchar para que las cosas sean más bellas. Cuando se habla de esto es frecuente, muy frecuente, el encontrar ligeras sonrisas. Esto evidentemente no es mío. Lo escribió Alejandro de la Sota en el año 52. Gracias. Bueno, es una pregunta con posición, porque aboga con cuestiones, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión sobre la vigencia. ¿Qué le decimos a Miguel? ¿Sí? ¿Arturo? No. Justo la que no quería. Miguel, yo te pediría que me la formularas de otro modo. Porque he entendido las frases, pero no sé si... vamos a ver, debemos luchar para que las cosas sean... No, perdona, la pregunta está aquí. No, la pregunta está aquí. ¿Ha evolucionado hasta el punto, la arquitectura ha evolucionado hasta el punto de decir que han perdido su vigencia o, por el contrario, se pueden aplicar perfectamente a muchas arquitecturas que llenan las publicaciones especializadas? ¿Me lo puedes preguntar de otro modo? No, tienes que interpretar, no vale. No vale. Pues hombre, aquí la selección la ha hecho Félix. Yo creo que en Galicia se están produciendo desde hace varios años una serie de arquitecturas de un altísimo nivel que contemplan la tradición como parte fundamental de su desarrollo o de su idea de proyecto, y esa tradición condiciona los resultados y forman parte de ellos, hasta el punto que las convierten casi en parte de esa tradición, ¿no? Entonces, yo creo que hay una suerte de atemporalidad en estas obras que estamos viendo desde hace algunos años en Galicia, que desde mi punto de vista no se ajustan a la lectura que al menos yo hacía hace 10, 15 años de las arquitecturas que aparecían en las revistas especializadas, a las que de algún modo yo les tenía, o las veía con bastante distancia, ¿no? De hecho, la revista que tuve la oportunidad de llevar, que es la revista Arquitectura del colegio, digamos que nació con esa vocación, la vocación de desplazarse de todas las portadas y de todas aquellas arquitecturas con las que ni comulgaba ni comulgo. Pero creo que estamos en otro momento muy distinto. Yo no sé si por ahí va tu pregunta o no. Estamos en un momento en el que, afortunadamente, el sumatorio de la crisis, de una reflexión madura, a lo mejor de una formación sabia, especialmente en territorios como este y en la Escuela de Arquitectura, como la de La Coruña, pues nos ha llevado a producir arquitecturas, creo que mucho más sensibles con el territorio, como hemos visto con María, mucho más sensibles con la tradición constructiva, como hemos visto con Avalo y Alonso, y en definitiva yo creo que con un carácter mucho más integrador, ¿no? Y mucho más atemporal en este sentido, ¿no? Con las que sí comulgo, ¿no?
Entonces, no sé exactamente si te estabas refiriendo a esto. Creo que las cosas han cambiado en poco tiempo. La crisis y la conciencia yo creo que nos ha arrastrado un poco ahí. No siempre, desde luego, no siempre ni en todas las regiones. Afortunadamente estamos en una comunidad en la que el nivel de la arquitectura en estos momentos es extraordinario, tal y como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, me parece convivir aquí como arquitecto ahora extremadamente sano, pero muy difícil, ¿no? Ya ves, a la consulta de la vigencia, la respuesta tiene que ver con el tiempo, ¿no? Sí. Y exactamente con el fuera de tiempo. Contestas tú. Bueno, voy un poco en línea con Arturo, pero también creo que arquitectura, la vigencia, arquitectura de revista, arquitectura que no inmediata, yo creo que en todas las épocas creo que hay de todo. Pero sí es cierto que si como yo entiendo la arquitectura, que al final es resolver un problema, ¿no? Resolver un programa, resolver algo para un determinado uso, sí que es cierto que la carga que le aplicamos o lo que resolvemos aporta también relaciones con el contexto, relaciones en mi caso con el territorio, en su caso con la trama urbana, en su caso con la tradición. Y sí que creo que lo que está pasando ahora, y ya es algo un poco más, ya igual no en Galicia, sino yo creo que mundialmente, yo creo que estamos en una crisis de identidad, ¿no? Que es como, por eso está apareciendo como esta arquitectura muy anclada a las tradiciones, porque estamos justo en la generación, o yo lo veo así, porque yo soy, por ejemplo, como la generación de mis abuelos, yo entiendo que soy como la última que recoge este testigo de los oficios, que recoge este testigo de cómo se hace, y hay como una preocupación general, y creo que esta preocupación sí que la he visto en muchas arquitecturas que se están publicando ahora, que se están haciendo, que es esta preocupación por contar las cosas y que queden contadas, porque si no se pierde, ¿no? Y entonces, en este contexto, sí que creo que nuestras respuestas responden o intentan responder un poco a esto, ¿no? Porque aportamos algo ligándonos al lugar e intentando recuperar algo para que no se pierda, porque o lo recuperamos nosotros o en la siguiente generación es que ya no tiene el conocimiento, ¿no? Ya no, o sea, en todas nuestras casas probablemente se cosía un bajo de un pantalón, se arreglaba una instalación eléctrica y se hacía una silla de madera. Hoy en día nadie de mi generación, lo de subir los bajos es terrorífico. Entonces, estamos un poco en esta crisis, ¿no? de la relación con los oficios, con la identidad del territorio y con esta construcción tan masiva y tan rápida que hubo anteriormente de ciudades borrando completamente la memoria. Hace pocos días oí a alguien que antaño los maestros de obra podían confiar en no hacer muchos documentos, porque quienes les ayudaban, los oficios, sabían hacer. No había que explicarles cómo hacer las cosas. Hoy en día, y esto es importante para las escuelas de arquitectura, si los arquitectos y las arquitectas no saben hacer, vamos muy mal, porque los que están delante están deseando que les digan cómo se hace. Por lo tanto, es necesario que aportes tú esa parte, ¿no? Tiene que ver con lo que dices. Pero eso es más otra reivindicación que no una queja y una situación de crisis. Yo creo que es lo que tenemos y es lo que son las cosas así. Luciano y Cristina, vais a hacer el siguiente turno de preguntas. Empezamos con Cristina, que haya preparado una imagen. Bueno, la verdad es que mi comentario, a ver, es difícil preguntar algo porque la verdad es que las cápsulas están muy bien contadas y da lugar a pocas preguntas concretas, ¿no? Y va un poco, la verdad es que en la línea de lo que hablaba ahora Miguel, de la inmediatez, ¿no? Esta foto que elegí para ilustrar este comentario es una foto que tenemos en el estudio desde hace, pues eso, casi 20 años. Lo encontramos en un periódico, de ahí la calidad, ¿no? Que es muy mala. Pero nos hace recordar eso, que hay muchas cosas que se están moviendo y a otra velocidad, que no es la de nuestros ojos, ¿no? Y si tengo que encontrar algo que es común a las tres obras, ¿no? A pesar de ser obras muy diferentes, es que las tres enganchan a un tiempo del lugar en el que están, ¿no? María, a través de pues, la lectura, pues eso, de un conocimiento profundo del paisaje y de esa lectura de una intervención de los años 70 que distorsionaba esa zona,
y desde el trabajo con esos muros que todos tenemos en el imaginario colectivo, ¿no? De muros de piedra, de socalcos. Elizabeth y Gonzalo, a través del uso de esa, a pesar de que era un edificio ya con otra escala, pues el haber conservado ese parcelario, ese recuerdo del parcelario, ¿no? Que es al final lo que es la imagen de nuestras ciudades históricas. Y en el caso de Arturo, pues esa ligereza de la estructura interior que siempre hemos visto en nuestra arquitectura tradicional, que lo llevó todavía al extremo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que nada cumple de lo que nos encontramos en... O sea, si nos encontramos una casa del estilo de la que él se encontró y calculamos, y eso hay gente aquí también que lo puede decir, que ya lo sé, que trabajó con Arturo en esto, no cumple nada, ¿no? Entonces, bueno, ellos han sabido encadenarse a un tiempo y a una tradición aquí en Galicia que bueno, que me parece muy interesante y que estamos perdiendo poco a poco, porque cada vez más la inmediatez de las cosas pues nos lleva a proponer cosas muy rápido, ¿no? A pensar muy rápido, a construir muy rápido, a que después de una vez que se acabó la obra y la foto finish, ¿no? Esa que comentaba Ana María, que tiene que estar todo perfecto, como si llevasen viviendo ahí 20 años, ¿no? Y después, además, nadie quiere mantener, ¿no? El arquitecto tiene que dejarlo hecho como para que dentro de 20 años no haya que hacer nada. Entonces, yo enlazaba, bueno, la pregunta casi se la dirijo directamente a María, porque hablaba de... Pero bueno, yo avisé, yo no avisé. Entonces, este lado ya no pregunta, ¿no? No, bueno, podía ser para cualquiera, pero María habló de precisamente un momento hasta dentro de 20 o 30 años que era como el punto de partida del proyecto de paisaje que tiene, ¿no? Y esos tiempos son muy difíciles de asumir hoy en día, ¿no? Que un promotor entienda que dentro de 20 años es cuando va a empezar a ver algún resultado sensible, es difícil de explicar, y sobre todo tú que trabajas más en temas de paisaje, seguro que te encuentras con obstáculos continuamente, pues porque la foto finish no va a ser la que quieren, ¿no? Entonces era por saber si en este proyecto concretamente habías tenido algún problema en ese sentido. Mira, acabamos de sumar ahora la pregunta corporativa, que viene también por parte de Luciano. La pregunta corporativa. La corporativa, es la mía. Muy corporativa. No, yo me disculpo primero porque yo no tengo la pregunta escrita, no la envié, con lo cual no tenéis una pregunta escrita. Después tengo que agradecerte a ti que sigas 20 años después haciendo todo esto, porque para nosotros, y a título personal, permitidme la licencia, llevo más de 20 años y Félix ha sido probablemente el mejor amigo en todo este mundo arquitectónico, que ha estado desde que éramos unos críos organizando los encuentros y dándonos consejos cientos y cientos de veces. No ha sido... Recordaba ahora que cuando conocí a Félix estabas haciendo tu libro de Porvenir todavía. Fíjate, aquellos tiempos en la escuela casi, bueno, hace más de 20 años, y innovando con la idea de Internet y cómo comunicar arquitectura. Y te conocí preguntando, recuerdo una sesión en la Barrié, preguntando cómo habitar la luna y cosas de este tipo. Y ahora, 20 años después, nos sigas pidiendo que hagamos preguntas en la misma línea, preguntando cómo estos sitios, cómo podemos cambiarlos, cómo podemos, qué nos llama la atención de todo esto. Y creo que tu respuesta con aquella imagen de la paella y cuándo parar, para mí fue de las píldoras lo más sugerente que vi todo. Y volviendo a aquellos trabajos aquellas conversaciones con Félix, ya no conmigo, sino generales, recuerdo una charla, no recuerdo con qué arquitecto, que planteaba un ejemplo muy sencillo de entender, que decía que el 90% de la arquitectura estaba hecha con el 10% del tiempo, y que encontrar ese 10% que faltaba en la arquitectura necesitaba un 90% del tiempo, ¿no? Así que mi pregunta concreta... ¿Cómo? Corporativa. Perfecto, corporativa, que es lo que me toca en este momento. Mi pregunta concreta es si realmente... ¿Qué es ese 10% que le falta a la arquitectura y que notáis que falta a la arquitectura y que os lleva el 90% del tiempo? Bueno, ahora sí. María y Gonzalo y Elizabeth, os toca. Vale, yo respondo a Cristina entonces. Vale. Os dejo el 10 y el 90. Nos deja el marrón, el corporativo. Sí, manejar la inmediatez.
De hecho, estas imágenes, si vais hoy en día a la Explanada, todos estos árboles que veíais con todos estos apoyos, no hay ni uno ya. No existe, no hay ni uno. O sea, está lleno de arbustivas, tal, pero no hay ni uno. Difícil de entender, imposible de entender. O sea, imposible. Vecinas plantando hortensias, o sea, porque aquello estaba muerto, porque no sé qué. De hecho, hicimos otra plantación a los 6 meses, porque era una plantación sucesiva, pero luego no encontrábamos cómo encajarlo a modo de la administración, como votar, si es un proyecto acabado, la oposición, es que es muy complicado. Entonces, yo en esta referencia digo que aquí, en proyectos de paisaje, en este tema de plantear proyectos a 20 y a 30 años, estamos muy lejos, o por lo menos a mí no me ha llegado nunca, un encargo en el que se pueda realizar un mantenimiento real, porque aquí sí que se entregó un plan de mantenimiento para que se hiciesen supervisiones cada X meses, me parece imposible. Por ejemplo, para mí, y pongo ejemplo, hacer una obra como la de Martí Frank en la Bora de Girona, que es un puro proyecto de mantenimiento de un paisaje a un plan de 20, 30 años, que se haya ejecutado y que en realidad ha logrado un lugar para la ciudad de esparcimiento, podando. O sea, eso me parece increíble. Probablemente él lo haya conseguido porque es ingeniero agrónomo y no es arquitecto como nosotros, y es más listo, y consigue convencer al cliente de que eso en realidad en este espacio es lo que hace falta, que no hacía falta construir nada para consolidarlo, ¿no? Entonces, aquí, lejísimos. Es muy complejo porque todos los resultados son inmediatos, todos queremos todo verde para allá, y posponer incluso temas como plantaciones que se han de plantar en primavera para que arraigue tal, o en épocas como el otoño y que de repente estás en obra en pleno invierno, en pleno verano, aquí plantamos en julio. En aquel julio de 30 grados, tal, ahí plantamos en julio. Y luego vinieron las 20 ciclogénesis explosivas, que la primera quedaron todos los pópulos partidos a la mitad. O sea, estos tiempos no son acordes con la obra, es muy complejo. Pero bueno, yo creo que poco a poco, como si metemos el germen del paisaje, metemos el germen de que hay otros procesos que no tienen el tiempo que tienen los procesos arquitectónicos al uso a los que estamos acostumbrados, yo creo que poco a poco irá cambiando. O sea, es cosa del cliente al final. Me gustaría aclarar que cuando se plantean las cápsulas, cuando se plantea solicitar estas arquitecturas, desde mi posición, la posición del Consejo y desde la posición del Consejo Editorial de Escalae, es de auténtico entusiasmo. O sea, lo voy a definir. Estas obras, desde mi punto de vista, tienen un ingrediente que yo aprendí en la carrera, que era el aprecio por lo clásico. Entendiendo lo clásico, aquel libro que lees, aquella arquitectura que visitas, cualquier situación en la que cuando vuelves siempre te descubre algo que no te habías dado cuenta, que te había pasado por encima. Es algo, tú vas cambiando, pero esa cosa también va cambiando. Estos 3 proyectos, a mí me pasa esto y espero que los podáis disfrutar de la misma manera. Son situaciones en la arquitectura que cada vez que las ves, destapas algo que se te había escapado. Para mí son verdaderos clásicos y por eso merece la pena documentarlos, que es lo que hacemos, y hablar de ellos, si no, no estaríamos en ello, ¿no? Por ejemplo, esto de poner plantas que se van a morir para que sobrevivan las demás, ¿no os lo apuntáis? Esto algo tiene que afectar a algo. Le puedo decir a un promotor que la estructura se morirá dentro de 10 años. Y entonces la cambiaré. Bueno, a ver, la respuesta corporativa os toca a vosotros. Sí. La más difícil, ¿eh? Después de este halago a los 3, sí. Ahora tenemos que hacer una respuesta políticamente Es que me estáis dejando toda la tarde. A una pregunta complicadísima. O sea, yo recuerdo, yo estudié hace muchos años, y recuerdo en tercero o cuarto de carrera que de repente un profesor un día nos dijo, bueno, nos pidió algún papel, era bueno, instalaciones o de construcción o de alguna, y nos pidió papel y todos nos quejamos así, pero si lo que queremos es hacer el detalle le dedicaréis el 10% de vuestro tiempo y a la arquitectura no le dedicaréis ni eso, el resto se lo dedicaréis a todas estas cosas. Y que, no sé,
Tiempo, nos hace falta tiempo, ¿no? Tiempo después, por no decir 30 años después, pues, sigamos en esa pelea, pues igual es que ya es parte del paisaje, esa pelea, ¿no? Bueno, pues a la arquitectura le dedicamos el mayor tiempo posible en todos esos aspectos. A nosotros, bueno, pues a veces hasta nos divertimos peleando con las normas, con la administración, con ese tipo de cosas, bueno. Claro, echamos de menos más tiempo para pensar, ¿no? Igual hemos desenfocado la... Venga, La aclaración y el tema era que que la arquitectura, lo esencial está hecho en el 10% del tiempo, pero lograr eso que falta lleva el 90% del tiempo. Es decir, eso es lo que es complicado. No es una cuestión del resto del papeleo, que en eso sí que es completamente corporativo y sí que entiendo la respuesta. Me refiero a que a veces él, cuando decía lo de la paella, es cuando decía yo hay este momento en el que la paella en general toda se parece, pero esa diferencia del final es la que es difícil saber cuándo irse, es difícil saber cuándo tensarlo más, y en tu caso es todavía más extremo, casi la idea de tensarlo, ¿no? Nunca sabes si es al final, al principio o cuándo hay que invertir ese tiempo. Yo voy a responder muy brevemente a las dos, a Cristina y a Luciano, porque creo que tienen mucho que ver y mucha conexión las dos preguntas. ¿En qué invertirías el tiempo si tuvieras más tiempo, ¿no? En mi caso y en esta pequeña casa, honestamente, yo hubiera pasado un invierno en la casa antes de haber intervenido. Entonces eso es mucho tiempo, pero durante ese invierno descubres muchas cosas importantes para posteriormente habitar esa casa, ¿no? Aunque en condiciones distintas a la posterior de la intervención, etcétera, pero hubiera pasado un invierno, ¿no? Yo creo que el descubrir el lugar durante el tiempo suficiente es importante, ¿no? Pues decía que a veces ese tiempo hay que invertirlo antes, ¿no? No solo siempre después, pero ese tiempo hubiera sido importante, ¿no? El tiempo fuera del tiempo, estamos hablando. Luciano, ya ves que cuando se habla de porcentajes, los compañeros arquitectos y arquitectas se ponen muy nerviosos. Entonces, si nos preguntas... Y cuando se habla de corporativas también. Entonces vamos a arreglarlo con la pregunta de Kobe Carrasco, ¿no? Pero bueno, este regalo envenenado que nos has mandado en Navidad, pues tengo que resolverlo, ¿no? Veis una foto que me encanta y con la que vivo continuamente, ¿no? Y pienso en ella a la hora de hacer los proyectos. Es un paisaje de la misma zona que la casa de Ofieiro, que está ahí en un paisaje de costa, pero de montaña también, ¿no? Es el Monte Pindo visto desde abajo, visto desde prácticamente el agua. Es como si yo estuviese en el agua. Y veis cómo la roca madre va cambiando y cómo la cultura hace que la roca cambie también. ¿Veis los límites? Los límites y la manera de construir y la identidad del lugar, que tiene mucho que ver. Bueno, pues con la materialidad, con el lugar, con el tiempo y con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué me interesa de esto? Pues me interesa la identidad de los lugares, las personas con las que vamos a trabajar, me interesan los límites y los momentos en que hay esa transgresión, ¿no? Del límite, el cómo llegar a tocar pero no pasarse, ¿no? Y bueno, el lugar y la memoria pues son los factores con los que yo y con los que creo que vosotros, los tres proyectos aquí presentados, trabajasteis, ¿no? Los tres proyectos hacen hincapié en la memoria del lugar, desde escalas diferentes, desde escalas de trabajo diferentes. Bueno, el de María tiene que ver con la construcción, con el equilibrio, con la dinámica ambiental, con la naturaleza. El de Avalo y Alonso, el Berbés, ¿no? Tiene que ver pues, con una manera de construir que se basa en la tradición, pero que evoluciona con el paso del tiempo y que es un poco la continuidad hoy en día, ¿no? De esa manera de construir.
y bueno, avanzar en una nueva identidad de lo doméstico, que es un poco la casa de Ofieiro, que es una manera de avanzar, pero que no la veo de una manera continua, ¿no? Sino como con un salto, como si te anticipases a un futuro. Bueno, esto en cuanto a lo que yo pienso de estos proyectos y un poco la deriva de estas preguntas, que os voy a hacer una a cada uno, ¿vale? Para María, la pregunta, si quieres no me la contestas, porque ya me la has contestado, pero bueno. En un proyecto a 30 años, ¿cuál es el mecanismo de control y seguimiento por parte del arquitecto, sabiendo que los interlocutores pueden cambiar y que el entendimiento del proyecto por parte de la sociedad seguramente provoque distorsiones en el tiempo? Lo has contestado porque has respondido a la misma pregunta, ¿no? Sí. Era parecida, ¿no? Sí, yo creo que es muy parecida, Bueno, ¿no? sí. Vale, para Valo y Alonso. Entendiendo como fundamental para el proyecto la obra realizada en la fachada y el espacio diáfano interior, ¿pensáis que el hecho de no conservar la ruina frente a la que tenéis que trabajar, ¿no? Elementos tipológicos, como muros medianeros que definen la estructura parcelaria, ni escaleras, ni galerías, ni balcones, etcétera, así como el hecho de ser un promotor público, os ha permitido llegar a una solución que de otro modo hubiese sido complicado conseguir? Esto es a lo que nos enfrentamos diariamente, ¿no? En el estudio, por eso me interesa. Y después, para Arturo, conozco la casa, conozco el lugar y también conozco, o creo que la manera de enfrentarnos a esto ha sido similar con su casa de Ofieiro y con mi refugio de Porto de Quilmas, ¿no? Que yo también a lo largo del tiempo veo que hay cosas que hay que ir cambiando. De hecho, cuando fui a tu casa pensé, vamos a ver qué pasa el año que viene, ¿no? Sí, es una situación dura, extrema, y hay que conocerla previamente para responder bien. Entonces, bueno, pero la pregunta no va por ahí. Digo, conociendo la obra como una respuesta donde el arquitecto es proyectista y cliente a la vez, y por tanto hay un tratamiento del tema con afinidad y cierta libertad, ¿crees que los mecanismos y recursos utilizados te servirían para resolver un proyecto donde el cliente sea otro, aunque éste fuese afín, y contases con la misma libertad? O sea, que él te plantease la misma libertad, que quisiese lo mismo que tú. Pero ¿qué mecanismos podrías utilizar para hacer eso? Porque yo creo que los arquitectos estamos totalmente cortados para dar este tipo de soluciones que otros colectivos como artistas pueden dar, ¿no? Entonces, la pregunta es para Arturo y la pregunta se la reboto aquí a ti. Es corporativa. También pregunta corporativa. Límites, una pregunta por los límites. Cada uno tiene la suya, podéis mezclarlas también, pero... Un poco tenía dos partes nuestra pregunta, ¿no? La primera es que teníamos una ruina en la que había desaparecido mucho y si ese había sido un motivo por el que la solución ha sido la que es y no otra, ¿no? Como que estábamos de alguna manera poco condicionados, ¿no? Me pareció entender esto, ¿no? Yo creo que nos... Condicionados hacia una respuesta formal. Quiere decir, hacia la libertad que tienes desde el momento en que, pues al no existir ese tipo de elementos que en el planeamiento, en normativa y tal, te exigen conservar, reponer incluso hoy en día, eso es una libertad. Pero vamos a ver, para trabajar también te vienen bien los límites, ¿no? Hablas de los límites. Realmente, cuando tienes un trabajo, te tienes que agarrar a algo, ¿no? Yo creo que nosotros, en este caso concreto, nos hemos aprovechado de buscar esos límites que de alguna manera habían desaparecido y buscar en la tradición y en lo que esto fue, aunque no lo teníamos como elemento a proteger, para dar una respuesta, ¿no? Y eso es un poco, por lo que nos han contado después, uno de los motivos por los que ganamos, ¿no? O sea, conservamos el parcelario, conservamos esas 3 crujías, conservamos la fachada que existía
y aunque en la parte que ampliamos y en la nueva fachada pudimos establecer otra estrategia, ¿no? Pero realmente sí que nos agarramos y buscamos unos límites, ¿no? Y con respecto de la segunda parte, el hecho de que sea una promoción pública y no una promoción privada, efectivamente nosotros en este caso concretamente hemos tenido un promotor público extraordinario que nos ha permitido hacer todo lo que habíamos propuesto en el concurso y nos apoyó absolutamente hasta el final, incluso en una obra que también fue durante el coronavirus, apoyándonos en momentos muy duros y apoyando el proyecto, fundamentalmente, que es lo que nos interesa a los arquitectos, ¿no? Pero, y seguramente esto, un promotor privado, resulta un poco más complicado. Tenemos menos experiencia, mucha menos experiencia en la promoción privada. Pero también te digo que hemos tenido algún promotor público complicado, ¿no? O sea, que en este caso sí que ha sido más fácil porque nuestro promotor público ha sido muy colaborador, pero no siempre es garantía de, ¿no?, de éxito. Lo sé. Bueno, ante tu pregunta, ¿crees que los mecanismos y recursos utilizados te servirían para resolver un proyecto donde el cliente sea otro, aunque este fuese afín, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que si se pone una venda y confía ciegamente en mí, como una suerte de sadomasoquista de lo incómodo, pues tal vez sí, ¿no? Pero yo creo que esta no es una vivienda producto de un cliente, ni siquiera de mí como cliente, ¿no?, o mejor dicho, de mi mujer como clienta, sino que es un espacio al que llega un habitante, que es distinto, ¿no? Es una lectura al revés, no es una producción producto de las necesidades de un cliente, sino un espacio al que llega una persona o una serie de personas a las que les viene bien ese lugar, ¿no? Es decir, en el fondo es un descubrimiento, así lo quiero entender yo. Y de la misma manera que ahora estamos, a lo mejor nosotros en ese espacio, en un futuro no muy lejano, habrá otras personas habitando ese lugar, con las modificaciones pertinentes, etc. Pero la entiendo más como un espacio al que se llega que como un espacio que se produce para satisfacer las necesidades puntuales de un determinado cliente, ¿no? Una estrategia de ocupación, pero pagas el alquiler. No. Ahí había antes cerdos, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y abejas. Bueno, pues, preguntas repartidas, ¿no? Vamos de una en una. Confieso un poco los juegos de Félix. Yo soy de normas, feliz de muchas más, ¿no? Estamos en un juego de... Me están disparando. En un juego de tres proyectos en que de una forma o de otra se aborda el contacto con nuestra tradición y con nuestro territorio y que se habla posiblemente de cómo restar o de cómo actuar poco, ¿no?, de cómo llegar a un límite. Si tuviésemos un patrón en París de cuál es el límite adecuado con el que poder actuar, o el límite que planteaba Luciano de cómo se llega a la buena arquitectura con un porcentaje el que sea, bueno, pues ¿dónde estaríamos en ese límite? Y estamos en tres proyectos en que de alguna forma quien decide lo que se va a realizar allí puede estar acertado o puede estar equivocado, ¿no? Habrá que analizarlo en cada una de esas, en cada uno de los tres proyectos, ¿no? Porque en realidad la pregunta que hago va más por una reflexión, ¿no? Si la reflexión es ¿quién ha decidido lo que se vaya a hacer allí, si estaba acertado o no? En el caso de Arturo, que pedía estar un invierno allí, y que yo me imagino que pobrecito Arturo, si te hubieses muerto, ¿no?, sin suficiente aguardiente para estar allí un invierno, ¿no? O para decidir, porque a lo mejor lo que decidías es no vivir allí, ¿no?, posiblemente después de pasar un invierno. Pero al mismo tiempo pensaba si realmente un rector tiene la capacidad de poder alterar la trama para colocar un despacho para él. Es
decir, porque realmente el programa es ese. No creo que sea mucho más que colocar un despacho para el rector, y el rector puede estar en cualquier sitio, incluso teletrabajar, ¿no? Y podría demostrarnos perfectamente que conservar la trama a lo mejor no era una cosa tan mala, ¿no? Y en la mal llamada explanada del Horizonte, porque no es una explanada, realmente ha habido unos vertidos. Esa es la imagen, que estamos tan acostumbrados a esto que ya lo vemos como normal, ¿no? Es decir, confieso que los pellets han venido estos días para recordarnos nuestras cosas, pero es que no siempre nos llega del mar, en muchísimas ocasiones nos llega de la tierra, los provocamos nosotros. En la explanada del Horizonte lo hemos provocado nosotros, ¿no? Y lo que hacemos es alterar profundamente lo que hemos heredado. Unas rocas bellísimas que estaban en la costa sur, en la costa, iba a decir la tuya adoptada, la mía real, ¿no? la de Musía, los lugares tan maravillosos que hemos heredado y que intentamos restar. Y entonces la pregunta también es para si el cliente de la explanada del Horizonte estaba acertado pidiendo un parque, ¿no? Es decir, cuando realmente lo que sabemos es que ha durado una ciclogénesis y ha durado la nocturnidad de una vecina colocando hortensias, que eso es lo que suelen colocar, o cualquier otra actividad. Entonces, la pregunta es si realmente los encargos han sido de un cliente que sabía lo que quería. Evidentemente, Arturo yo creo que sí, ¿no? Que era consciente de dónde se metía. A mí me deja que lo responda a él. Sí. Eso es ir a la raíz, lo reconocéis, ¿no? Pues venga, vamos a ir. Yo creo que igual, o Elizabeth o yo, o ambos, porque ambos hemos hablado del despacho del rector, no hemos enfocado bien o no hemos expresado bien lo que se nos pidió. No se nos pidió un despacho para el rector, era una parte de las cosas. ¿Perdón? Se escondía. Bueno, a ver, vamos a ver, la universidad, y esto tampoco lo hemos desarrollado igual lo suficiente, la universidad tuvo en su momento el rectorado en un edificio de Nieto Sobejano en el Arenal, y cuando hicieron el cubi arriba, por alguna razón, pues decidieron que no necesitaban nada en la ciudad. Entonces se fueron con todo para arriba y de repente se dieron cuenta de que la gente no subía, de que habían perdido contacto con la sociedad civil y no tenían un espacio en el que poder, entre comillas, invitar a la gente, ¿no? De ahí que vuelvan abajo, ¿no? Entonces vuelven abajo para tener como un pie en la ciudad. No tanto un despacho para el rector, que de hecho el rector no trabaja allí, ni mucho menos, y no tiene, y finalmente ni siquiera se hizo un despacho institucional ni nada parecido, ¿no? Entonces, alguien de su equipo, de infraestructuras o de quien fuese, pues establece un programa, bueno, pues que al fin y al cabo era un programa que se veía que era como un cajón desastre, como un edificio versátil, como un tal, como un queremos volver, o queremos poder volver a la ciudad, ¿no? Y nosotros, quizás ese es el planteamiento que hemos hecho, y entonces, enlazando con algunas de las preguntas que tenemos, claro, ¿hasta dónde hemos llegado? Pues nosotros le pusimos la tapa al arroz cuando prácticamente se nos acabó el dinero y dijimos, vale, podemos hacer una estructura. Y dimos un par de pistas de, si necesitáis cerrar aquí, pues podéis hacerlo simplemente con un vidrio. Si necesitáis mejorar la acústica en esta sala, pues la hacéis con este tipo de paneles y el resto, pues ahí se ha quedado. Y de alguna manera el edificio se está usando, no te digo casi en precario, pero como de una manera relativamente versátil. Lo que en principio iba a ser un despacho para el rector, realmente son 3 sofás para que se pueda reunir con gente allí, y efectivamente pues trabaja con un iPad o con lo que corresponda, se reúne allí. Lo que iba a ser una zona de espera realmente es una sala de prensa, porque también les pasaba que los periodistas se negaban a subir arriba, y entonces, bueno, pues presentan muchas cosas allí. Entonces el edificio funciona así, y sí que nos hemos dado cuenta de que la trama previa, o sea, esa escala que tenía el entorno, funciona muy bien para esto, ¿no? Porque funciona con espacios
de 20, 30, 50 metros cuadrados como muchísimo, y entonces de alguna manera refleja lo que había antes, refleja una escala relativamente humana, relativamente acogedora, y se adapta de alguna manera pues a la tradición de lo que teníamos ahí, ¿no? Entonces en ese aspecto nos parece que el edificio funciona, que lo estamos usando de una manera pues, razonable, sensata, ¿no? Y yo creo que eso tiene pues, un poco que ver también con la pregunta que hacías al principio, ¿no? Quizás la moda de muchos de nosotros, o la moda que existe ahora, es que las cosas funcionen, que sean sensatas, relajadas y que tengan un coste relativamente ajustado, como creo que han tenido estas obras. Bueno, en relación con lo que estás diciendo, va mi respuesta, ¿no? Efectivamente no pasaría un invierno ahí, ¿no? Después de haberlo pasado, no lo pasaría, pero te voy a contar la verdad, ¿no? De todo esto. Hace unos años se murió mi abuela, íbamos a pasar temporadas a su casa y aquello nos dejó un poco desamparados, ¿no? a gran parte de la familia. Entonces, mi pequeña familia quiso encontrar un lugar en Coruña. Y el lugar más barato y más increíble que encontramos fue esta casita, mejor dicho, esta media casa a las faldas del Monte Pindo. La casa costó 15.000 euros, exactamente 15.000 euros. Y la obra yo creo que no superamos los 20.000 en total. Es decir, en ningún momento tuvo la voluntad de ser una vivienda, ni permanente ni para pasar el invierno, sino un refugio para poder ir 6 meses al año, los 6 menos hostiles, digamos, ¿no? Entonces nunca tuvo otras pretensiones, la verdad, o sea, es que es así, ¿no? Es decir, yo creo que como tal hay que leerla también, ¿no? Es que es así. Yo digo que, y creo que hablando por los tres, ahora me estoy echando aquí un órdago, pero bendito rector, bendito parque y bendita autoinvestigación, porque al final no creo que seamos nosotros los que tenemos que cuestionar el encargo. O sea, lo que creo que determina los proyectos que se han enseñado hoy es cómo respondes tú a un encargo. Si no hay un encargo, no comemos. Esto es algo de lo que no se... A ver, si no hay encargo, no hay proyecto, no hay arquitectura. Por eso decía, se había cobrado el arquitecto. ¿No? Entonces, yo creo que lo importante aquí es la respuesta que se ha tenido a estos encargos más o menos afortunados. Es decir, vosotros, hubiese lo que hubiese dentro de esa caja, con la relación en la estructura de la ciudad mirando al mar, con la relación de la arquitectura de madera, de cómo se comporta con respecto a la compresión de la piedra, y en mi caso... pues en mi caso, ojalá yo cuando estuviese haciendo la explanada, el momento de poner el mobiliario y los juegos fue, o sea, para mí el proyecto ya estaba hecho antes. ¿Por qué? Porque el agua volvía a caer bien, las viviendas que estaban abajo y se inundaban ya no se inundaban, habíamos colocado incluso una fosa séptica biológica recogiendo todas las aguas que las casas vertían antes al mar, con lo cual el objetivo principal, que había sido mejorar el territorio, mejorar el paisaje, ahora hablo por mí, evidentemente no los meto a ellos, se consiguió estructuralmente. Ahora, que el proyecto pueda llegar a ser algo en 20 años que no es ahora, ojalá. Que es un anfiteatro y que queda libre, ojalá. Que no es nada, tampoco. O sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo creo que los usos y el paisaje, y esto es muy importante porque siempre estamos haciendo referencia a que la arquitectura es algo definitivo y el paisaje cambia y todos los paisajes cambian, van cambiando en función de las demandas. Antes la explanada era un lugar donde se juntaban y se hacían ferias de intercambio de ganado. Esto no se hace. ¿Cuál es la demanda de ahora? Pues hoy es un parque.
igual en 30 años es un instituto de investigación para ver las estrellas. Quiero decir que lo importante es en la raíz del proyecto, que en este caso era la restauración del territorio. Sí, esta mañana había un pequeño debate en la escuela entre estudiantes de Barcelona y de aquí de Coruña, y justamente este tema de la conexión entre el uso previsto y la arquitectura que se ofrece, parecía que ganaba, que se privilegiaba el formato en realidad. O sea, el hecho de como arquitectos ofrecer elementos de soporte, elementos que dan formato pero que no determinan ni tan siquiera un uso. De hecho, ha sido curioso, en toda la conversación de la mañana, una palabra que antaño salía sistemáticamente en cualquier conversación y hoy tampoco está saliendo, no salía, que era tipología. No se mencionaba. Y yo creo que también hay hay una pregunta sobre la tipología en el fondo de la raíz que tú abordas, y yo creo que te están respondiendo diciendo no, es que estamos ofreciendo soporte, estamos ofreciendo formato, no estamos respondiendo a un uso preestablecido y mucho menos dimensionado, ¿no? Me da la sensación también tirando mi propio órdago. Pero yo creo que, por ejemplo, en este caso, en nuestro caso, en el Berbés, que no tiene nada que ver con nosotros, sino con la universidad, el hecho de que ellos hayan apostado por hacer una rehabilitación en 3 casitas en la ribera ha hecho que fuera un polo de atracción y que se siguiera regenerando todo ese entorno. Y ahora, en esa ribera, se han rehabilitado un montón de edificaciones, era un espacio bastante degenerado, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor realmente la universidad ya pedía algo flexible, ¿no? Tampoco tenía muy claro lo que quería, ¿no? Quería estar ahí, ¿no? Punto. Y creo que en la línea de lo que comentas y en la línea de la ciudad, creo que ha sido un acierto, ¿no? Independientemente de que esté o no el rector, ¿no? De hecho, lo encargó un equipo directivo y a mitad de obra cambió. Lo que no excluye que en un futuro sea una cantina, como decíamos antes, que funcione, cosa que probablemente ocurrirá. Y no estaría mal. Vamos a no concluir, Carlos, sino terminar de abrir. Carlos, a mí me da mucha rabia porque la respuesta que tenía preparada para la otra pregunta era mucho más bonita. Pero Sí. Pero no desvelaremos las preguntas. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? La vuestra también era buena. Sí. Bien, no. Decía que con Alfonso Salgado lo que viene ahora es una materia de preguntar que no pretende concluir. Lo he cambiado. Bueno, vamos a ver, yo también he cambiado un poco porque os hacía, en realidad no eran preguntas, yo creo que era más reflexión, ¿no? Sobre lo que me sugerían vuestros proyectos, ¿no? Bien. Me sugerían muchas cosas, tampoco espero que me las respondáis, es decir, es más un hilo del que el tirar, ¿no? Esto viene a cuento un poco este dibujo, que es un dibujo de Pedro de Llano, que a mí me gusta mucho. Habla de, bueno, a mí me sugiere pues algo relacionado con el territorio, muy fuerte, que tiene que ver con algo que comentaba María, que es muy pilla, porque María dice algo en su cápsula, yo le pregunto sobre eso que dice y hoy ya no lo ha repetido. Con lo que, bueno, en cualquier caso, pasa las otras imágenes si quieres, la de Ruth. Esta es de Ruth Matilda Anderson, que tenía que ver un poco con lo que vosotros comentabais, ¿no? Y el último, bueno, pues era, en fin, este mundo de granito del que nos hablaba Alfredo, ¿no? Ahora bien, yo veo en vuestros proyectos, después de reflexionar estos días, de escribir esas cosas y tal, veo un nexo común a los tres que a mí me interesa mucho, que es un poco rectificar algo que se ha ejecutado, ¿no? Rectificar y retomar el hilo. Es decir, si se rectifica y se retoma el hilo, eso tiene que ver con que el discurrir natural del tiempo en algún momento se ha interrumpido, ¿no? A mí eso me parece realmente muy sugerente, porque es algo que yo creo que aquí tenemos muy presente todos, ¿no? Es decir, que tenemos que recuperar en algún momento un punto, no se sabe cuál, ¿no? En tu caso era muy, ¿no? Hablabas del vuelo americano, ¿no? Que es algo casi mítico, se ha convertido, ¿no? En una especie de, no sé, el vuelo americano, ¿no? Como punto de partida, ¿no? En vuestro caso, bueno, habláis de muchas cosas. A mí me interesaba mucho lo que apuntaba ahora Carlos con respecto a que no me extraña que el rector quiera venir para allí y no quiera estar en donde está la universidad. Me parece absolutamente natural, ¿no? Pero en vuestro caso, vuestro hilo, el hilo de partida, pues seguramente, el hilo que retomáis, ¿no? Pues es ese parcelario, ¿no? Que os permite empezar a... Después yo os hablaba de la abstracción y tal, pero bueno, yo creo que ya no viene a cuento, ¿no? Y en el caso de Arturo,
pues tenía que ver un poco con todo ese mundo granítico que explicabas muy bien, ¿no? Aunque lo más, lo más sugerente a lo mejor de tu proyecto pues es esa manera de intervenir con ese mundo atracción que tú propones, ¿no? Entonces ahora, bueno, esos son lo que me sugieren vuestros proyectos, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Pero es el nexo común. Ahora bien, en el caso de María comentaba una cosa que hoy se cayó, que me parecía muy sugerente con respecto a esto, que es, en esa introducción que se produce en el tiempo, ella ligaba la identidad del territorio a las actividades que se producen en ese territorio. Y hoy no lo has dicho. Y yo creo que si eso fuese así, lo tenemos realmente jodido. Me parece, lo tenemos, ¿sabes? Me parece muy sugerente, pero creo que efectivamente, cuando hablaba Carlos ahora del parque, hablamos de no sé qué, del traslado de la universidad, tiene que ver con todo eso, con las actividades que se desarrollan en el territorio. Es decir, si las actividades no son las adecuadas, nuestro territorio no tiene la posibilidad de... No sé, me parece que ahí se abre un camino que nos implica a todos, ¿no? Y que, en fin, no sé qué pensáis sobre eso. Sí. Y se extiende a los demás. Ahora ya puedes. Vale, ahora entiendo mejor tu pregunta. Porque cuando hablaba de la identidad del territorio ligada a la actividad, me refiero a la actividad transformativa del ser humano para obtener un beneficio del territorio, que es la actividad transformativa con la que hemos transformado los socalcos. Cuando me refiero a esta actividad de identidad es a cómo, por necesidad básica, que la hemos abandonado hace mucho tiempo, se transforma el territorio. Cuando había esa transformación, que era una transformación de mínimos medios, que no existían excavadoras ni toneladoras que te movían piedras de más de 2.000 kilos, o sea, eran mampuestos, ¿no?, que podía mover alguien, sí que hay una relación, porque hay una cultura, una memoria, una cultura heredada de construir y transformar un territorio. El problema vino un poco cuando apareció la máquina, ¿no?, que nos volvimos locos y entonces transformamos muy por encima de las capacidades adaptativas del propio territorio. Y es ahí cuando el territorio no lo sostiene, no sostiene porque lo desequilibramos, ¿no? Y es una palabra muy importante aquí también, es el equilibrio, que salió, creo que salió antes, ¿no? Porque es como hasta qué punto podemos tensionar la materia soporte para crear nosotros o para soportar estas actividades. Entonces, ¿es el territorio que soporta actividades? Pues mira, por poner un ejemplo, a mí con la etiqueta de paisajista muchas veces ahora llaman pidiéndome campings. Como la normativa permite que en rústico, con más de 5.000 metros, puedes hacer un camping, nos estamos cargando la estructura del territorio, porque estamos yendo a sitios donde son espectaculares, que funciona la estructura y tal. Entonces viene el paisano y dice, esto no vale nada, pero se compro 1, 2, 3, 4, 5, que nadie las quiere cultivar, de repente tenemos un maxifundio, porque no es latino, pero un maxifundio de 5.000 metros cuadrados y venga a hacer campings, y venga, que sean verdes, para que se integren, pero estamos cargándonos la estructura del territorio. Entonces, claro, ¿quién mide eso? Pues es un poco entre la conciencia que tengas tú, más la del cliente, más la de la normativa también, porque si en cualquier rústico podemos meter parcelas de 5.000 para meter este nuevo programa, a mí me parece que también nos estamos cargando la estructura. O sea, es un tema muy complejo, porque ¿quién mide esto? ¿Quién lo mide? No, complejísimo. Es que es muy complejo, es muy complejo. Yo digo, no me interesa, no unificas demasiadas parcelas, ¿no? O sea, hay casos en los que lo puedes solucionar y otros casos en los que a ver cómo lo resuelves, ¿no? Que viene un poco enlazado a la pregunta anterior. Y renuncias. Y renuncias. Hay veces que sí que renuncias. ¿Veis lo que he anunciado al principio de la retirada, la estrategia de María? Saber retirar, ¿no? Es toda una estrategia profesional. Después en la recuperación de las edificaciones, ¿no?, del patrimonio, yo creo que está muy ligada al uso, ¿no? El uso. Que el uso sea acertado. Yo creo que estamos encaminados un poco a hacer edificios multifuncionales, ¿no? Porque realmente creo que es acertado, porque nos hemos dado cuenta que estamos evolucionando y que el proceso constructivo es muy lento, y entonces lo que a lo mejor tú piensas a día de hoy
que pudiera servir este edificio o lo que en ese momento necesita la sociedad o la ciudad, cuando acabe esa obra ya está caduco. Entonces yo realmente creo que es acertado, ¿no? Acertado. Yo ahora pienso que esto puede ser esto, pero yo creo que es el arquitecto el que tiene que saber, con respecto al patrimonio, un poco con nuestra obra, ¿no? Enfocándolo un poco a lo nuestro, cómo se tendría que resolver esa edificación, ¿no? Eso es un poco... Tenéis un dibujo muy bonito, que es la sección, yo creo, esa constructiva, ¿no? En donde aparece lo que permanece. Solo, ¿no? Sí. Y esto es todo lo demás, ¿no? Que aparece lo que permanece en vuestro dibujo. Que la proporción es, ¿no? Lo que permanece, que es muy bonito, muy tal, en rojo, ¿no? En granate. No sé si lo teníais en azul, pero bueno, no sé. El otro está en gris, sí. Sí, estaba en, ¿no? Pero realmente es lo que había ahora, pero lo que existía también llegaba hasta ahí atrás. Porque eran esas viviendas tan profundas. O sea, nosotros llegamos hasta donde en su origen estaba esa vivienda. A mí me hacía cierta gracia en un momento determinado en vuestra explicación cuando comentáis que la gente ya no quería ir arriba, ¿no? Bueno, Arturo, ¿contigo destapamos la paella o la damos por cocinada? Bueno, pues muchísimas gracias. A ver, hay una cuarta cápsula, yo creo que os dais cuenta, estamos en un edificio que no es cualquiera, un edificio de Creus y Carrasco, que sería como la cuarta cápsula, que de hecho nos ha albergado, nos ha alojado y nos permite experimentar las cuestiones que han ocurrido hoy y que ahora vamos a disfrutar como en su simetría, en plan Alicia en el País de las Maravillas y pasar al otro lado del espejo en este patio que tenemos alrededor, ¿no? A mí me gustaría daros las gracias de verdad primero por estar ahí. Llevamos mucho tiempo desde que esto arrancó, ha sido una conversación incluso accidentada, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? O sea, muchísimas gracias por la paciencia y por el interés. Tengo que decir que este tipo de cosas, este tipo de situaciones, si no hay detrás un equipo editorial, no son temas de una o tres personas, tiene que haber una entente de personas que miran efectivamente el paisaje e intentan descubrir las preguntas. Antes decíamos, tienes la sospecha de que ahora como arquitecto no te queda más remedio que estar continuamente explicando cómo se hacen las cosas y de hecho intentas hacerlo de alguna manera, ¿no? Pero también es verdad que hay cierto tipo de artesano que se llama industria, que a veces te ayuda bastante a ir como destapando qué situaciones o qué es lo esencial de aquello que intentas destapar. Y me considero en ese sentido privilegiado por gozar del apoyo de las personas que están detrás de algunas de estas industrias, de las cabezas que piensan en estas industrias para como arquitectos seguir pensando de qué cápsulas vamos a hablar, ¿no? Con quién vamos a discutirlas. Y creo que es una experiencia realmente hermosa y de privilegio y estoy súper agradecido a poder contar con ellos. Esta lógica, ya lo veis, no tiene patrocinadores, han desaparecido. Tiene personas que están interesadas en eso mismo, en cómo se hacen las cosas y en poder hablar de ello. Y por eso las cápsulas de las que estamos hablando. Y con esto, gracias a todos y nos vemos en la próxima.